Haré una lectura uniendo la primera lectura y la segunda, y aparte el Evangelio también. Así globalmente las dos palabras. En el mundo hay algunas naciones en guerra, confrontadas en guerra. Es una insensatez la guerra. Se destruye la vida que Dios creó, los bienes que Dios creó lo destruyen. Es una insensatez humana. Y así, a micronivel también hay insensateces en ti y en mí, muchas. ¿Por qué? Porque el hombre perdió el horizonte, porque el hombre se alejó de Dios. Y sin Dios, el hombre está abocado a la barbarie, a la insensatez, al libertinaje, al vino y a otras cosas que aquí no menciono, y usted ya sabe de qué estoy hablando. Hay insensateces realmente horripilantes en el momento de hoy. Una humanidad en constante deterioro. Un ser humano que no sabe qué está buscando ni para dónde va. Hay gente, mucha gente, entre ellos, igual uno. Tengo conocimientos de muchas cosas, pero no soy sabio. Sabio es aquel que cumple la voluntad de Dios, es el sabio. Además es conocimiento tecnológico, filosófico, antropológico, todos los conocimientos humanos válidos, importantes. Pero eso no vale nada si no está ligado a Dios. Hay que buscar la sabiduría, como dice hoy la primera lectura de los Proverbios. Es sabio aquel que no tiene víctimas, aquel que no victimiza a nadie, ni a sí mismo. Es el sabio. Pero hoy tenemos una atrocidad mundial humana, local y macro universal. En fin, uno dice, ¿qué camino está siguiendo el hombre de hoy? ¿Para dónde va el ser humano de hoy? ¿Qué está construyendo? Falta Eucaristía, falta Santísimo, falta oración. Solamente así el hombre volverá a ser lo que Dios quiere que seamos, dignos. Una humanidad que camina, sí, con sus dificultades, lo que usted quiera, pero caminamos juntos a la construcción de un mundo nuevo, que es lo que quiere Dios. Pero el mundo va dirigido por agendas mundiales y locales que van en contravía con el sentimiento y el sentir de cada uno de nosotros. Por lo tanto, les llamo la atención que se acabe esas guerras. Incluso hay guerras muy pequeñas en el propio hogar de uno, en la familia, en la casa, la conyugalidad, los matrimonios, los muchachos, los hijos. Allá en su pequeño terruño hay un campo de batalla, hay insensateces, hay palabras que no hay que decirlas, hay ofensas, hay enfrentamientos duros, y eso afea el matrimonio, la familia. Por lo tanto, concluyo que hay una humanidad enferma en su corazón. Dice hoy San Pablo, fíjense bien cómo andan, cómo caminan. No son insensatos, sino sensatos. Aprovechan la ocasión para estar con Dios. Hermanos, somos hijos de un solo Padre, Dios. Sin embargo, actuamos como bastardos, qué pena la palabra. Estamos dando muy duro unos a otros. La murmuración, el delito, el crimen, el atraco, en fin, lo que ocurre en nuestros medios. ¿Por qué? Insensatez. Somos muy inteligentes y sagaces. El hombre es inteligente porque así lo hizo Dios, pero la inteligencia la usa para el mal, para fabricar armas contra el otro. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Esa es la pregunta que hoy me hago, y anoche me decía, Dios mío, mañana ¿qué voy a decir a la gente ante estos textos? El Evangelio, después de 20 siglos, puede ser necesario recordar algunos de los rasgos esenciales de la última cena del Señor. El texto evangélico es un texto eucarístico. La cena del Señor es un texto de palabra, pan y vida, pan y vino, carne y bebida. El núcleo de la cena del Señor, hay algo más que no ha de ser olvidado. Sus seguidores no quedarán huérfanos.
La muerte de Jesús no podrá romper la comunión con Él. Nadie ha de sentir el vacío de su ausencia. Sus discípulos no se quedan solos a merced de los avatares de la historia. Pero parece que sí. Estamos a merced de la guerra, de la impunidad, de la mentira, del dolo, del engaño, de las armas. Y hay mordazas sociales, porque nadie puede hablar duro, porque si hablamos duro, entonces nos pueden matar aquellos que están en contravía del bien y el bienestar de todos. En el centro de toda comunidad cristiana que celebra la Eucaristía está Cristo, vivo y operante. Aquí está escrito, aquí está su fuerza. La Eucaristía transforma, aúna, da vida, nos hermana, me da conciencia de que si estoy mal, debo convertirme para caminar con Jesús. Y esta mesa, la mesa eucarística, y la hago extensiva a su hogar, a su comedor, es la mesa de la palabra, del pan. De él, de ese pan, se alimenta la fe de sus seguidores. No basta sentir esa cena. Los discípulos son invitados a comer. Para alimentar nuestra adhesión a Jesucristo, necesitamos reunirnos a escuchar su palabra y guardarlas en nuestro corazón. Pero así no ocurre hoy. Se guarda un chiste, se guarda una palabra de doble sentido, se guarda seguramente en el celular guardamos cualquier memo, cualquier cosa de esas tonterías, las guardamos, nos reímos. Pero a Jesús está ausente en el corazón humano, por eso hacemos lo que hacemos. Sin Dios el hombre produce abrojos, espinas, guerra, odio, división, separación, fronteras. Nos separan a unos de los otros. El alimento más sólido es Cristo Jesús, el pan que se hace Cristo, la bebida que se hace sangre. Ese alimento es sólido. El pan material, claro, todos los días se come, decía Jesús, aquí lo comen, pero moriremos. Pero el que come el pan de vida, dice Jesús, vivirá eternamente en él y con él. La salvación de todos se da aquí, en la Eucaristía. Es una contradicción acercarnos a comulgar con Jesús, resistiéndonos egoístamente a vivir para los demás. Cristo el Señor vivió para los demás, entregó su vida, derramó su sangre por nosotros, se entregó. La vida igual, tuya y la mía, es para eso, para entregársela a alguien, caso mío, a una comunidad, los cónyuges, al otro, a sus hijos. Esa es la vida. La vida es una donación gratuita al otro. Yo me la da gratis debo dar mi vida por aquellos que uno ama, porque uno lucha. Esa es la Eucaristía de todos los días. Dar la vida, dar todo por la familia, por el hogar, por los hijos. En el caso del Papa, el obispo y los sacerdotes, dar la vida por la iglesia, por ustedes. El evangelista Juan utiliza un lenguaje muy fuerte para insistir en la necesidad de alimentar la comunión con Jesucristo. Solo así, experimentando en nosotros su propia vida. Es decir, si yo comulgo a Cristo con la palabra y con el pan, entonces comulgo a Cristo. Puede que gente no comulgue porque está en pecado, y lo hace bien, pero comulga con el oído, con la palabra. Esa palabra se va al corazón, vívala. Entonces está unido a Cristo, a pesar del pecado que tenga. Es necesario comer a Jesús. El que me come, dice él, a mí, el que me come a mí vivirá por mí. El lenguaje adquiere un carácter todavía más escandaloso cuando dice que hay que comer la carne de Jesús y beber su sangre. El texto es rotundo. Mi carne me dará bebida y mi sangre dará bebida para el mundo. El que come mi carne y mi sangre tendrá vida y yo habito en él y tú en mí, dice Jesús. Hermanos y hermanas,
Empobreceríamos gravemente el contenido de la Eucaristía si olvidáramos que en ella hemos de encontrar los creyentes el alimento que ha de nutrir nuestra existencia. Sin Eucaristía, vivir la semana imposible. Hay que ir a misa siquiera por semana, 3 veces por semana. Pero así no estamos muy ocupados, la agenda, el estudio, el corre, tantas cosas válidas. Pero Jesús pasa a un segundo plano, que no es así. Es cierto que la Eucaristía es una comida compartida por hermanos que se sienten unidos en una misma fe. Pero aún siendo muy importante esta comunión fraterna, es todavía insuficiente si olvidamos la unión con Cristo, que se nos da como alimento. Algo semejante hemos de decir de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se ha subrayado, y con razón, esta presencia sacramental de Cristo en el pan y el vino. Pero Cristo no está ahí por estar, está presente, ofreciéndose como alimento que sostiene nuestras vidas. La vida está en Cristo el Señor. Mi vida depende de Él, y lo hablo por experiencia. Cuando la vida depende de Jesús, en mi vida, en mi casa, en mi familia, no faltará nada. Si queremos descubrir el hondo significado de la Eucaristía, hemos de recuperar el simbolismo básico del pan y el vino. Para subsistir, el hombre necesita comer y beber. Y este simple hecho, a veces tan olvidado en las sociedades satisfechas del bienestar, revela que el ser humano no se fundamenta a sí mismo, sino que vive recibiendo la vida de Dios de forma mistérica. La sociedad contemporánea, la de hoy, está perdiendo capacidad para descubrir el significado de los gestos básicos del ser humano. Hay gente que con su mirada, con un gesto, me dice, tengo hambre. Hay gente que en su caminar cansino me dice, necesita descanso. Y como estoy tan ocupado en mis cosas, el gesto de aquel vital no lo miro, lo ignoramos. Hay gente que con mirarme, solamente con decirme una palabra, ya sé cómo está. Pero como estoy en mis cosas, en mis propias cosas, olvido el gesto básico de aquel que requiere de mí una mano, una ayuda. Estamos muy ocupados todos. Y el gesto de aquel no lo miramos. Estamos ciegos ante el gesto de aquel que me busca. O que simplemente pasa por mi lado y me pide una moneda, que le limpie el vidrio. Si lo va a rayar, hombre, bájelo. Qué pena ahí, venga para acá, hijo, tenga estos 1000 pesitos, no mañe el vidrio. Ya, es un gesto, hermano. Es un gesto. Es un gesto. Miren los gestos de los suyos. Su hijo le pide pan, le da una piedra. Yo creo que no. Igualmente hay hermanos en la calle que me hacen gestos para que en mí salga la compasión y la misericordia por aquel gesto de humildad, de hambre. Amén. ¿Sí me hago entender? Ojalá fuera así, El domingo ya no es lo que era años antes. Claro, usted dirá, ¿qué mundo evoluciona? Sí, pero hay cosas que son fijas, constantes. Por allá por mi tierra, uno iba a misa, ¿no? ¿Te acuerdan? Decían allá y también aquí dicen, ¿no? Voy a misa con el dominguero, o sea, para misa, bien vestidos. Vienen a misa hermanos y hermanas con camisetas de los equipos de fútbol. Esto no es una cancha, es un lugar de culto, eso no es un estadio, ¿o sí? Vienen con mochitos, con chanclas, como que va a la playa. No, respetemos la Eucaristía. Aquí se viene bien vestido, bien bañado, bien perfumado, hermano, y atentos, celulares apagados, para conectarme con Jesús, el Señor. ¿Cómo ha cambiado la misa, hijos? ¿Cómo ha cambiado el domingo para mucha gente? En poco tiempo ha crecido y se ha convertido en el fin de semana que comienza ya el viernes por la tarde y en el que la mayoría puede vivir de manera diferente.
escapando de las obligaciones del trabajo, de los horarios impuestos, de la rutina diaria. Escúchame esto. No todos vivimos el fin de semana de la misma manera. Para algunos es una verdadera suerte. Tienen iniciativa, posibilidades y amigos para disfrutar esos días. Pero para otros es un tiempo cruel, pues sienten con más fuerza su soledad, enfermedad o vejez. El domingo solo despierta en ellos tristeza y nostalgia. Otros temen el domingo, no saben qué hacer con él, se aburren. Si no hubiera fútbol, sería insoportable. ¡Caramba! Qué tristeza, ¿no? Hoy domingo no hay fútbol. Uy, no, qué aburrición. Qué tristeza. No hay fútbol. Y falta Dios y no hay tristeza. Grave, ¿cómo grave? Seguro. Sí, un ejemplo de pronto estúpido. Si hoy jugara Colombia a esta hora con Argentina aquí en Barranquilla, aquí no habría mucha gente. Claro, el Dios Messi, el Dios James. Claro, los ídolos. La idolatría del fútbol. Que es bueno, yo me lo veo. Lo primero Dios, antes que el fútbol. Pero mucha gente no es así. Hermanos, vamos a rescatar el sentido de la Eucaristía, que es comunión fraterna de unos para con otros. Coman, beban el pan de Cristo, que da vida eterna. Amén.